Saludos a todos. Empieza la defensa de la Maglia Rosa para el ecuatoriano Richard Carapaz y el Movistar Team. Hoy, otra etapa montañosa en la que los fuertes de la general buscarán sacarse diferencias entre ellos. Parte la etapa y a pocos kilómetros de salir ya marchan en fuga dos italianos, Dario Cataldo de la Astana y Mattia Cataneo representando al Andrioni Giocattoli. Faltando 64 kilómetros, los pedalistas ascienden la Madonna de Ghisalo, un santuario donde se rinde homenaje a la patrona de los ciclistas. Hacen sonar las campanas del templo y la gente lanza pétalos de rosa a los corredores. Es el Movistar con Andrei Amador el que empieza a poner ritmo en el lote y a seleccionar la carrera. Los dos fugados pierden terreno y su ventaja disminuye a 7:30, después que tuvieron hasta 16 minutos. Toma el relevo el Bahrein Merida en el grupo de los favoritos y sigue la selección. Ahora solamente quedan 40 ciclistas en el grupo. A 45 kilómetros ataca Simon Yates y a su rueda van Carapaz, Landa y Nibali. 38 kilómetros en la parte final del Col de Shimano y es Superman López quien empieza a medir sus fuerzas. Lo marcan de cerca Damiano Corujo y Pavel Sivakov. Empieza el descenso y los 10 de la general se encuentran dentro del lote principal. A 20 kilómetros de meta, un problema con la bicicleta de Primož hace que tenga que cambiar de caballito y se queda fuera del grupo. Tiene que hacer un esfuerzo extra para regresar. A 14 kilómetros empieza el último ascenso del día, il Muro di Sciviglio, una subida con picos de hasta el 9%. Adelante continúan los dos escapados y en el grupo es Simon Yates quien salta nuevamente y nadie lo persigue. Más adelante es Nibali quien ataca y a su rueda va Richard Carapaz. Alianza que le sirve a los dos, pues le sacan tiempo al esloveno. Faltan 9 kilómetros y empieza a bajar la montaña. Caída para Roglic en el descenso y gracias a un guardaballas no sale volando por los cielos lombardos. La bajada se cobra su primera víctima. Hoy se acabó la suerte para el esloveno. Los días anteriores fueron sus rivales quienes tuvieron el Cristo de espaldas y hoy le tocó a él. Último kilómetro de carretera y definen la etapa Cataldo y Cattaneo, después de estar más de 200 kilómetros en fuga. Sprint entre los dos italianos y es el de la Astana el que se impone. Segunda victoria para Dario Cataldo en carreras de 3 semanas. A 11 segundos del ganador llegan Yates, Nibali y Carapaz. El líder del Giro es el más beneficiado de la jornada, pues saca 40 segundos a su competidor más cercano en la general y se afianza en la Maglia Rosa. Debe conseguir al menos 90 segundos más de ventaja sobre Roglic para que pueda llegar a la contrarreloj del domingo con opciones de título. La clasificación general sigue comandada por el ecuatoriano Richard Carapaz, que además de retener la camiseta rosa, ahora tiene 47 segundos de ventaja sobre el esloveno, quien se mantiene en la segunda posición. Tercer lugar para Vincenzo Nibali a 1 minuto y 47 segundos. El escualo sigue arañando segundos y está cerca del objetivo. La cuarta ubicación del podio es para el polaco del Bora, Rafał Majka, a 2:35. A 3:15 se ubica el pedalista Mikel Landa del Movistar en el quinto puesto. Sexto es el holandés Bauke Mollema a 3:38. El séptimo puesto lo ocupa Jan Polanc a 4 minutos y 12 segundos. Octavo Simon Yates a 5:24. Le sigue el ruso Pavel Sivakov de Ineos a 5:48. Y cierra el top 10 Miguel Ángel López a 5 minutos y 55 segundos. Mañana una nueva jornada de descanso para los equipos, pensando en la última semana del Giro que está cargada de muchas emociones por la cantidad de terreno inclinado que viene. Este martes tendremos la 16ª etapa entre Lovere y Ponte di Legno, con 226 kilómetros y un nuevo final en alto. Suscríbete al canal y no te pierdas ni un solo detalle de este emocionante Giro. Un saludo a todos los fanáticos del ciclismo en Latinoamérica, España y Estados Unidos. Muy buen día para todos.